Abogado, presidente de FENADOR. Presidente, ¿cuánto tiempo tiene usted al frente de la institución? Bueno, nosotros llegamos en abril de 2018, estamos aproximadamente 6-7 meses acá, trabajando y haciendo de que esta institución vuelva a recuperar su elemento principal, que es la institucionalidad de la misma a nivel de las 24 provincias. Así que FENADOR vuelva a ser el ente fundamental. Cuando usted habla vuelva a ser, ¿significa que en la última administración esto no se cumplió, esto no era así? Bueno, nosotros cuando llegamos, una de las primeras cosas que recibimos del proceso de intervención era el inicio de una capacitación como ente fundamental de lo que determina el artículo 40 y 41 de la Ley del Deporte, que es las competencias de FENADOR. Y entre las competencias de FENADOR, más allá de llevar un sistema estadístico, estaba el hecho de establecer una capacitación de asesoramiento a los cuerpos técnicos metodológicos a nivel formativo de todo el país, que son de las federaciones provinciales. Eso no se había practicado hace aproximadamente 2-3 años. Es más, el censo que se realizó a nivel nacional para conocer el concepto general de cada uno de los entrenadores y de los departamentos técnicos y metodológicos nos arrojó algunas falencias, entre ellas la falta de capacitación entre 2, 3, 4 años. ¿Cómo encontró usted en la parte administrativa, en la parte técnica, en la parte de infraestructura a esta institución? Muy afectada, muy afectada. El proceso de intervención, por suerte hubo una cercanía en el traspaso de información y en la estructura que mediáticamente se podría obtener, pero consideraba yo incluso que ese mismo proceso de intervención podría haber sido más largo, ¿no? Es decir, si bien es cierto duró 6 meses, consideraba que a lo mejor podría de una u otra manera extenderse. Pero en el proceso eleccionario tuvimos la oportunidad de sentarnos a conversar con el interventor y conocer todas las falencias que se habían generado en ese momento, ¿no? Entre una de las principales afectaciones es que tenemos una residencia que estaba totalmente abandonada, totalmente destruida, no ha recibido mantenimiento la parte de infraestructura durante los últimos 3-4 años. El proceso de intervención ayudó muchísimo, pero en el corto tiempo pues hay cosas estructurales que son a largo y mediano plazo. Se hizo lo que se pudo dentro del proceso de intervención en corto plazo, diría yo que fue una intervención aceptable, diría yo que incluso se manejó lo que se tenía que haber hecho de acuerdo a lo que se establecía la Ley del Deporte, y pues dentro de esa misma estructura pues se encuentra que FENADOR no solamente ya pertenecía de acuerdo a lo que establece la ley como un ente para capacitar a nivel deportivo, sino que habían algunos espacios que se podrían entender que eran parte de bodegas de partidos políticos. ¿Cómo encontró la parte económica? Muy afectada. FENADOR tenía deudas, tiene juicios todavía aún, de personal que fue despedido de la institución, inclusive el último. En la administración pasada. En la administración pasada, uno de los juicios últimos de una chica que estaba embarazada y que se la despidió intempestivamente, donde se llevó un mal ejercicio dentro de la defensa de la institución, y hoy FENADOR tiene que pagar más allá de $10.000, como también conocemos que a nivel estructural existían deudas con lo que tiene que ver al pago de tasa de recolección de factura, más allá de los $10.000. FENADOR no había retenido valores del servicio de rentas internas a la del año 2015 y no los había pagado de acuerdo a sus obligaciones a las instituciones correspondientes en este mismo camino al servicio de rentas internas, y hubo que, en el momento que nos sentamos acá, recibir esa información de la intervención e inmediatamente tomar las medidas, aprovechar el proceso de remisión que había para el no pago de intereses, y el FENADOR aproximadamente desembolsó casi $50.000. Había una denuncia sobre la apropiación de recursos por parte de algún exfuncionario de FENADOR en conocimiento del expresidente. ¿Esta denuncia cómo va? Sabemos que no es la única. ¿Hay otras denuncias de qué tipo, presidente? Sí, bueno, hay algunos trámites que se han iniciado. Esencialmente existen 2 que se encuentran en la Fiscalía, que tienen que ver con respecto al tema. El primero, por un abuso de confianza, que se entiende que una de las personas que trabajan en la parte administrativa financiera entrega un valor al ex administrador de la institución. Ese valor no fue registrado en cuentas, sino que ni siquiera se lo depositó. Y luego constatamos que efectivamente, de acuerdo al informe que había entregado otra de las personas que también manejaba este proceso, que era el tema de la Copa
de la copa que se realizaba internamente aquí en Fedenador con algunos equipos que recibía algunos valores, se entregaba un informe que efectivamente se hablaba de ese valor, el mismo que no reposa en cuenta y que la tesorera indica que efectivamente esto se lo entregó el administrador financiero de la época. El administrador financiero pues no supo contestar a las medidas que nosotros solicitamos respuesta e iniciamos las acciones penales correspondientes para realizar una investigación y esta vez establecer las responsabilidades de las personas involucradas. Lo importante de esto es saber que el valor era aproximadamente $3.500, pero dentro de las investigaciones que hemos hecho y de acuerdo a los peritajes correspondientes, el valor aumentó. Es decir, se podría entender que llegamos a más de $50.000 que no ingresaron a la institución. Y de esto el expresidente Luis Chino Gómez, ¿cuánto grado de culpabilidad tendría? Tendremos que establecer la responsabilidad de acuerdo a la investigación correspondiente. Es decir, no puedo dar mayores detalles en función de que la investigación previa tiene un proceso de reserva en el cual se determina que solamente las partes pueden conocer y cualquier información con respecto a eso puede afectar efectivamente la investigación, pero es la misma la que va a determinar la responsabilidad de cada una de las partes y hasta qué tipo de conocimiento tenían todas las personas que mantenían el eje de control en la institución. Violación de los derechos laborales, al margen de esta chica embarazada que fue despedida, sabíamos que también habían otros casos. ¿Cómo está eso? Bueno, se realizó una baja de sueldos. Se realizó una baja de sueldos. ¿En su administración o la anterior? En la administración anterior. Que eso es ilegal. Salvo que exista un compromiso entre el patrono y trabajador. Pero ese compromiso no llega a más de un año. Es decir, si haces un análisis técnico y nosotros llegar a un compromiso para que bajarte el salario, ¿cómo justificas el siguiente año, de acuerdo a los lineamientos POA y a la planificación, volver a cancelar? Simplemente ya quedó dentro de la planificación del Ministerio Sectorial ese valor y no lo puedes volver a aumentar. Entonces, en este caso se configuraría un despido intempestivo. Se dice incluso, o la persona que manejó esta situación, decía que efectivamente hubo... fue amigable, pero no es real, porque cuando también llegamos acá y dentro del informe que nos entrega en la intervención, conocemos que efectivamente existieron algunos empleados que no aceptaron y que se le fueron pagando sus liquidaciones por partes, y otros que tampoco aceptaron y tuvieron que ser despedidos y demandaron intempestivamente, y que la intervención pagó algunos de esos despidos con respecto a las demandas laborales, y el que aún estamos trabajando es este caso del despido que te dije de la persona embarazada, que tampoco aceptó. No era realmente amigable, te entregaba el papel, de acuerdo a lo que han dicho los empleados, te entregábamos el papel, si tú estamos de acuerdo firmábamos gusto, si no estabas de acuerdo pues te terminabas yendo a la institución. José Arévalo, presidente de la Federación Ecuatoriana de Básquet, también se cuestionó mucho esta dualidad de funciones. Usted llega aupado por la Secretaría del Deporte, en aquella ocasión el Ministerio del Deporte. ¿Cómo se produce esa convergencia en un resto de dirigentes para que esté a la cabeza de Fedenador? Bueno, mira, dentro del contexto, yo tengo mi experiencia en lo que refiere a la Federación Ecuatoriana de Básquetbol, lo que quiere decir el deporte a nivel de alto rendimiento, de lo que tiene que ver el entorno dentro de nuestro deporte, pero mi situación fue que siempre para sacar el baloncesto con los resultados actuales, y yo siempre sigo diciendo que el objetivo principal de nosotros como federación es lograr que el Ecuador esté en sitios fundamentales. Lo hemos conseguido en medida que hemos ido pasando los años. Pero esto no lo hicimos solo, esto lo hicimos efectivamente con los padres de familia, y yo siempre recalco que los padres de familia son un ente fundamental y me encantaría que esto se haga conocer. Que el resultado de Ecuador, más allá del trabajo junto, entrenadores, fuerza técnica del país a nivel general, es el elemento fundamental de los padres. Los padres juegan un elemento fundamental en el desarrollo. ¿Pero eso le da usted el aval para llegar a Fedenador? No necesariamente en esa instancia. Donde se converse o donde se toma esta fusión es en el momento que tenemos que empezar a trabajar con cada una de las federaciones deportivas provinciales. Empezamos a hacer una transición entre Federación Ecuatoriana de Básquetbol y empezamos a trabajar con cada uno de los presidentes de las federaciones deportivas provinciales. Empezando a hacer una buena relación, empezando a trabajar juntos, y ese segundo apoyo es el que logra que Ecuador se consolide en muchos de los resultados a nivel internacional. Esto hace que se establezca una muy buena relación entre cada uno de los dirigentes de las federaciones deportivas provinciales y José Arévalo, y que luego un proceso eleccionario de acuerdo a una reforma estatutaria que se había establecido, donde cualquier persona podía ser candidato en Fedenador, se emocionó mi nombre y hubo el respaldo de las federaciones provinciales. Prueba de ello es de que no hubo ninguna presión política, porque nosotros tenemos un directorio que fue elegido abiertamente. Usted recibió el apoyo de, en esa época, Pierina Correa, presidenta de la Fede Guayas.
Hoy esta institución intervenida por la Secretaría del Deporte, ¿cuál ha sido la función de FEDENADOR para precautelar los intereses de esta su afiliada? Bueno, mira, lo primero es que nosotros hemos decidido tener un acercamiento, que el día de hoy lo hicimos con la intervención. El día de hoy estuvimos visitando para realmente constatar cuál es la situación que se viene manejando, y evidentemente encontramos de que hay unas falencias bastante complejas en la falta de infraestructura, lo cual pues obliga a que nosotros conozcamos que no haya una afectación netamente en el concepto de la parte deportiva. Estamos trabajando hoy, a partir del día de hoy, para fin de que se conozca y que se sigan llevando todos estos lineamientos, y así de esta manera pues que no se perjudique el deporte en sí, como es el tema del nivel formativo aquí en Guayas, por este proceso de intervención. A nivel de política deportiva se ha indicado, se ha manifestado siempre que los presidentes de las federaciones deportivas provinciales, presidentes de FEDENADOR, tienen una aspiración, dirigir el Comité Olímpico Ecuatoriano. ¿José Arévalo está en esa línea o no le interesa ese cargo? Bueno, la línea en la que yo busco es servir netamente al deporte de mi país. Desde cualquier ámbito, desde cualquier espacio. Inclusive el Comité Olímpico Ecuatoriano. Si en algún momento existe la posibilidad de que alguien me pida que respalde o apoye, encantado de la vida, pero mientras esté Augusto Morán y las decisiones de Augusto Morán sean mantenerse o seguir el Comité Olímpico Ecuatoriano, respetaré muchísimo aquello, porque considero que es una persona que ha trabajado noblemente por el olimpismo, que se merece el respeto necesario, y solamente en el momento que él determine ser o no ser candidato, José Arévalo, si alguien le pide o si José Arévalo tiene la posibilidad, lo haría, encantado de la vida, pero mientras esté Augusto Morán y mientras él considere que debe seguir estando en esa posición, tendrá el respaldo de la afiliada, que es la Federación Ecuatoriana. La ley del deporte, ¿cómo la califica? ¿Cómo entiende usted que puede mejorarse, que hay que cambiar para justamente lograr más desarrollo deportivo en el país? Bueno, yo considero que en la ley del deporte faltan muchas cosas. La creación de una norma tiene muchísimas cosas elementales, como son los temas exógenos, fisiológicos, filosóficos, pero en este caso deportivos, los antecedentes reales. Las leyes normalmente se arrogan, se modifican, se expiden y se reforman. Es indispensable saber que así mismo como el derecho en general, el deporte evoluciona. Y en medida que vaya evolucionando, la norma debe cambiar. Hoy tenemos una ley que tenía desde su inicio algunas falencias. Se la califica como estatal, definitivamente, porque en todas las instituciones deportivas mandan sus delegados y en ocasiones van a presidir las instituciones. ¿Esto es necesario cambiar para lograr un desarrollo deportivo? ¿Se lo debe mantener? ¿Cuál es el criterio del presidente de FEDENADOR? Bueno, el criterio del presidente de FEDENADOR es el que precisamente en este momento tiene relación con el de sus filiales, porque ya lo hemos trabajado en una relación de función de reforma a la ley, que es por suerte el mismo criterio que tiene la administración actual de la Secretaría. Modificar el concepto del proceso eleccionario de los organismos deportivos, darle esa mayor independencia que se requiere y que se ha presentado en la reforma actual, en la ley del deporte, y dentro de las iniciativas que nosotros como FEDENADOR le presentamos a la Secretaría del Deporte y que ahora vamos a presentar a la misma Asamblea, que es que haya mayor independencia en las decisiones de los directorios de las organizaciones deportivas y que efectivamente se establezca un camino de mayor control para la entrega de recursos. Ahora, el tema de la Secretaría del Deporte, ¿cómo califica usted el trabajo que se viene desempeñando hasta el momento? Bueno, mira, yo considero que el trabajo que se viene desempeñando hasta el momento tiene dos fases. La primera fase, si vamos por resultados deportivos, es exitoso, porque se han conseguido cosas que en años anteriores no se han conseguido. Es decir, la administración... Pero se está cosechando lo que anteriormente... Correcto, por eso digo, vamos en dos fases. La primera fase, si es por logro, es exitoso. Y la segunda fase es muy temprana de terminar de hacer ese análisis, porque te puedo contestar exactamente lo mismo que en esta misma pregunta que me lo hubieras hecho hace 4 años y te hubiera dicho, bueno, en los próximos 4 años vamos a saber cuál es el resultado. Ok, esos 4 años anteriores son los que están determinando el resultado del éxito ahora. El problema real es que los procesos tienen un tiempo.
Si hoy la primera fase determina grandes resultados, tendremos que decir que efectivamente como las grandes fortunas. Yo puedo recibir una gran fortuna, pero si no la sé administrar, no la voy a poder sostener, la voy a perder. Hoy podemos decir entonces que puede existir una buena administración o que existe una buena administración en función de los resultados que se están estableciendo del producto del proceso que se hizo. Y la segunda fase, calificar la gestión actual dentro de los lineamientos que se están generando son positivos en función del resultado que se vaya a seguir obteniendo en los próximos años de acuerdo al plan que se está presentando, que hoy conocemos y tenemos un plan determinante, incluso que por eso hemos determinado en nuestras organizaciones deportivas una planificación de capacitación, porque precisamente hoy vemos que efectivamente ya hay un mayor orden en ese aspecto. ¿Cómo justificamos la existencia, vigencia de FEDENADOR en la actualidad dentro del deporte ecuatoriano? ¿Quién capacita? El entrenador necesita... Puede ser las federaciones provinciales a través de sus departamentos técnicos metodológicos. No tienen esa competencia. Es decir, siempre tiene que haber un ente rector. ¿Quién capacita a los entrenadores en el mundo de baloncesto? FIBA. Pero, ¿quién los trabaja internamente en la formación, en el desarrollo? Las federaciones nacionales. ¿Y usted está cumpliendo eso, presidente? En la actualidad sí. Nosotros recibimos del proceso de intervención un proceso de capacitación de corto plazo, pero hoy establecemos un lineamiento, esto es muy importante, hemos establecido un lineamiento con una planificación académica, donde ya de acuerdo al gran censo nacional que recibimos, tenemos las falencias que tienen cada uno de los entrenadores, la falta de posibilidad de capacitación, los títulos profesionales de algunos entrenadores que no están relacionados con la disciplina que están siguiendo, la falta de un instituto que determine específicamente una especialización en el deporte, como lo tiene Cuba, como lo tiene Argentina. Hoy el Ecuador solo tiene licenciados en educación física. No hay un instituto que establezca una especialización. Nosotros, nuestro proyecto fundamental es capacitar dentro de esta planificación académica en los actuales momentos a los entrenadores y DTM de todo el país para llegar de todas las especialidades, de todos los deportes, para llegar a que el CETEC y el CENESIC en su momento nos den la posibilidad de que FEDENADOR maneje el Instituto Nacional del Deporte. Anteriormente FEDENADOR era casi una sucursal del deporte cubano. Llegaban técnicos, capacitadores y por supuesto estos se regaban a nivel nacional. ¿Cuál es su concepto en ese sentido? ¿Es necesario seguir insistiendo bajo esta línea o buscar de otros países? Yo creo que hay que abrir el espectro. Yo considero de que Cuba ha tenido un gran plan de desarrollo, y que muchos de esos profesores cubanos en el país son muy respetables por su experiencia y su capacidad, pero de la misma manera que ellos se especializaron en Cuba y muchos fuera del país, de la misma manera no hay o no ha habido esa especialización o ese desarrollo o esa capacitación continua para seguirse desarrollando. El deporte se evoluciona, las directrices cambian y todo ese tipo de cosas nosotros hoy estamos empeñados en efectivamente impulsarlo y abriendo el abanico. Consideramos que dentro del perfil académico que estamos estableciendo para cada uno de los entrenadores, cubanos, extranjeros, pero sobre todo los nacionales, porque deben respetarse en total, porque hay muchos nacionales que se han especializado afuera. Hoy estamos trabajando y FEDENADOR se tiene que convertir en el apoyo necesario de cada uno de esos DTMs para que así el deporte pueda seguirse desarrollando. ¿Cómo lograr que los juegos nacionales de menores, juveniles, prejuveniles, sean mucho mejores de lo que es actualmente? Es una buena intención. No sé cuál es su criterio como presidente de FEDENADOR, que quizás se lo hace muy continuo. Anteriormente los Juegos Nacionales eran cada 4 años, ahora casi se lo es cada 2 años. En realidad hay desgaste físico, desgaste económico. No sé si en algún momento como FEDENADOR, como matriz del deporte amateur, ha fijado presentar algún proyecto para que esto sea mejor explotado. Sí, a ver, explico. El primer concepto, ¿qué estamos haciendo para el desarrollo de los niños? Es la primera pregunta que saltó para José Arévalo en el contexto de FEDENADOR desde la idea conceptual del baloncesto. ¿En qué estamos trabajando para que los entrenadores le den una mejor formación a cada uno de los chicos? ¿Qué estamos haciendo para que el deportista que llegue a los Juegos Nacionales cumpla con todos el peso, las mediciones métricas, que su condición esté direccionada neta y exclusivamente al deporte que está haciendo? Y si no lo puede hacer, ¿qué estamos haciendo para direccionarlo a otro deporte? Eso, para llegar a esa excelencia, tenemos que pensar en alguien, y es en el entrenador.
Para que un gran equipo pueda salir adelante, necesitamos darle al entrenador todos los insumos. Eso, dentro de esta institución, que es lo que se dedicó por muchos años a hacer y que se lo venía haciendo muy bien y que tuvo un bajón hace 4 años, 5 años hacia atrás y que hoy está retomando, lo va a retomar de manera profesional. Si necesitamos un mejoramiento en Juegos Nacionales, necesitamos un mejoramiento en cada uno de los entrenadores para que el producto que estemos sacando llegue de mejor manera. Otro de los proyectos es que nosotros tenemos, que es como te decía, que queremos que nuestra planificación y nuestra capacitación sea aprobada por el CNCID y por el CETEP. También estamos empeñados y estamos trabajando en un proyecto a fin de que se sume a lo que vamos a hacer el Ministerio de Educación para trabajar desde las escuelas. Me podría atrever a decir que por qué no podemos acceder con este mismo proyecto a cada una de las mallas que tienen los profesores de educación física. Si nosotros no establecemos el concepto de formación, que no quiere decir solamente la parte física, si nosotros el concepto de formación no lo trabajamos en lo que quiere decir a la disciplina del chico, en el futuro del chico, para alejarlo de cualquier situación compleja que provenga del ocio, no va a haber proyecto que alcance. El chico se tiene que formar desde muy pequeño y cuando llega a los Juegos Nacionales ya debe tener el 70% de su formación. Después de eso podemos entender que efectivamente podemos cambiar a mayor injerencia y mayor nivel los Juegos Nacionales. Dirigentes de antaño del deporte hacen un análisis de las bases del deporte ecuatoriano, cómo está estructurado el deporte ecuatoriano, y en la mayoría coinciden que FEDENADOR es una institución que no debe existir. Usted indica que bueno, quien capacita, podría ocurrir que a alguien, los departamentos técnico-metodológicos se hagan cargo de aquello. ¿Usted justifica la existencia de FEDENADOR al margen de ese nivel de capacitación que pueden tener? Totalmente, porque lo principal es lo determinante. Si FEDENADOR no existiera, ¿y por qué decir esto? Porque si FEDENADOR no existiera, no tienen la capacidad de establecer capacitación en el nivel que estamos hablando de especialización. Las federaciones ecuatorianas y las federaciones provinciales tienen la capacidad de especializar a sus entrenadores en función del desarrollo. ¿Quién los trabaja desde la formación? ¿Quién trabaja el deporte desde la formación? Están las federaciones deportivas provinciales a través de las asociaciones y los comités. Correcto. Los comités ya no existen. Las asociaciones no se han formado por la deficiencia que existe de clubes con respecto a la ley. Las federaciones provinciales necesitan recibir una capacitación. ¿Quién se las puede determinar? Los profesores que ya están, que son profesores que se encuentran en este momento, en muchos de los casos hay que reconocer la experiencia empírica y hay que reconocer la experiencia profesional. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando las universidades fueron intervenidas, uno de los elementos fundamentales era la falta de investigación científica. El Ecuador hoy sufre de falta de investigación científica en el deporte. Y este elemento es cuántos libros o cuántos procesos se han venido cumpliendo en los últimos 5 años, cuando antes existía. Cuando FEDENADOR, si veíamos el antes y el ahora, cuando FEDENADOR hacía su trabajo, los resultados en formación se veían estableciendo en función de lo que establecía cada profesor en sus libros. Hoy evolucionó el deporte, pero el deporte formativo, de acuerdo al último censo, prácticamente determinamos que si FEDENADOR no lo hace, podría haberlo hecho las instituciones que manejan el nivel formativo. La pregunta sería, si FEDENADOR no debería existir por la falta de capacitación, tampoco deberían existir las federaciones provinciales y solamente las asociaciones provinciales por la falta de desarrollo. Al final de su gestión, ¿cómo quisiera que lo recuerden, presidente? Como una persona que neta y exclusivamente sirvió al deporte. El deporte es para servir. El deporte no es para sacar beneficios personales. El deporte es para dar lo mejor de sí. En algún momento dije, si a mí el deporte me dio la educación, yo hoy soy un agradecido al licenciado Ángel Quiñones, quien me dio la posibilidad de estar becado en un colegio, y en la universidad que me dio la posibilidad de seguir jugando baloncesto, la misma. Hoy quiero devolverle un poco a todos los chicos y a todos los deportistas del país, eso que me sirvió a mí para ser el profesional que el día de hoy y que me da la fuerza para poder seguir esto adelante. José Arévalo, presidente de FEDENADOR.